programa. Entrar en materia, Jessica. Sí. El día de hoy a las 12 y tantos del día se estará conmemorando 24 años del muy lamentable asesinato de Paco Stanley afuera del restaurante El Charco de las Ranas en la zona del Pedregal de San Ángel, aquí en la Ciudad de México al sur, cuando Stanley venía saliendo de su programa de TV Azteca. Van a desayunar Jorge Gil, Paco Stanley y Paco Stanley, Jorge Gil y Mario Besares, con dos escoltas de Paco Stanley que iban desarmados. ¿Para qué ibas una escolta desarmada? Sí, no te sirve de nada. Una dama de compañía, ¿no? Claro, sí. Llega un comando, un individuo, y le da 26 balazos al automóvil. Los primeros reportes de Lalo Salazar desde el helicóptero enlazado en Televisa con Abraham Zabludowski daban cuenta, él no sabía de quién se trataba, hasta que le dicen, es que la víctima es el señor Francisco Stanley. Hay una campaña en contra del gobierno de la Ciudad de México, tanto de Televisa como de todos los medios, como obviamente de TV Azteca, exigiendo que si no podían renunciar los políticos, pero la gente no sabía o no sabíamos que eso era un ajuste de cuentas. Todos imaginamos que era cuestión de la inseguridad. Fíjate que ya desde ese entonces se vivía. Un ajuste de cuentas del crimen organizado en contra de Paco Stanley. La noche de ayer se estrenó la docuserie a través del canal de Las Estrellas sobre la vida del conductor, del locutor y también del comediante Paco Stanley. En un primer capítulo, son 5 capítulos, y ya te decía yo que ya lo había visto, este primer capítulo, sí. y creo que es muy fuerte ver lo que se vivía hace 24 años. El mundo era otro. Las libertades eran distintas. La manchadez de un comunicador al aire era espantosa. La manera de abusar de la gente, de hacer bullying, desde los niños hasta la señora, pero también el papá, pero también la pobreza, pero también el gordo, pero también el que tiene el cabello parado, era el pan nuestro de cada día. Estaba normalizado ese tipo de bullying público, y empiezan las investigaciones. ¿Cómo sacudió al país, al gobierno, a las instituciones, a la Ciudad de México, al medio artístico, al medio político, el asesinato de Stanley? Sí, no, y ayer que tú lo comentabas, Gus, y nos dabas un adelanto de lo que era este documental, y ayer que se estrenó y que lo pude ver, y que además fue como echarte un clavado, como tú dices, a aquella época, cómo se vivía, cómo se informaba, pero sobre todo de la genialidad que era el señor Paco Stanley, ¿no? Sí, que claro, como bien lo dices, era una comedia que en ese momento se le permitía, y que de hecho fue el que lo hizo brillar y crecer de esa manera tan maravillosa como lo hizo, cuando se dan cuenta que era un comediante único, que sinceramente, Gus, creo que no ha habido nadie como Paco Stanley, ¿no? No nada más era un conductor, era un locutor, la voz que tenía, la presencia que tenía, era reportero, era entrevistador, y además esa manera de hacer comedia que hoy por hoy ya no se podría hacer, porque incluso hay imágenes de su programa, ¿no? Donde le dice, se burlaba del niño que estaba cachetón, y le dice, mira el cachetón, y va a aparecer una almohadita, y se recargaba en él, porque pues era un niño bastante pasadito de peso, ¿no? Que evidentemente hoy al aire ya no podrías hacer ese tipo de comedia. Y el recordar aquella época cuando era él la estrella de Televisa, pero cuando empieza la batalla con la apertura de otra televisora, no era un monopolio lo que existía en ese entonces de Televisa, todo era Televisa, no había más, no había opciones, era lo único que existía, ese monopolio. Y cuando se da la apertura ya a otro canal de televisión, que era TV Azteca, y todo este proceso, cuando se cambia la presidencia debido a que, bueno, obviamente de la televisora por la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, y todos esos procesos, cuando se da a conocer, Gus, que la estrella de televisión Paco Stanley, que era de verdad una genialidad, el recordar todo lo que hacía en televisión, el recordar a un Benito Castro ahí a su lado,
esa manera de complicidad también que tenía con Mario Besares, que también hay que decirlo, Mario es un señor muy talentoso, Sí, ¿no? claro, que, claro. que el señor Paco Stanley le vio, por supuesto, todo ese talento que tenía, y por eso hicieron durante años Esa un mancuerna. programa, una mancuerna, y ese programa tan maravilloso que tenía. La gente que compartió con él, que estuvo agradecida por años, como Verónica Macías, que ella pues se llevan nada más a pedir trabajo de lo que fuera, y se lo dan de cómplice, de conductora junto con Paco Stanley. Imagínate la escuela que fue eso para Verónica Macías, y el recordar ese momento, Gustavo, que yo era muy, muy pequeña, pero recordar cuando se da la noticia. ¿Sí eres ¿no? muy pequeña? Pues sí, bueno, tenía, ¿qué? 19 años. Bueno, así como... Estaba en la plenitud. Como pequeña no, ¿eh? O En sea, la plenitud. Ahorita ya. ya tenías edad hasta Ya de trabajar, ¿eh? Ya ni me acuerdo, pero bueno, el hecho de cómo se da la noticia, el que tengan a todos los involucrados que en ese momento estaban con Paco Stanley, no Oye, tanto el camarógrafo, el reportero. Verónica Macías andaba con Paco. Bueno, sí, dicen. No, sí, o sea, Verónica Macías andaba con Stanley. Entonces, yo no sé si, digo, eso no lo he visto. No sé si vaya a salir, se vaya a evidenciar. Está saliendo Las adicciones de Paco. Uh-huh. Y está saliendo entrevistas muy fuertes, por ejemplo, de don Benito Castro, que ya me lo había dicho él varias veces a mí, ¿no? Pero ya verlo en un contexto de un documental tan bien realizado, con tantas entrevistas, con tanta recopilación de material, hay que recordar que lo está produciendo la misma empresa Televisa, ¿no? Y tiene todo el material que... Y tiene toda la videoteca o Exacto. fonoteca o toda la videoteca de esa época, ¿no? Uh-huh. Nadie más que esa empresa puede tener ese material, porque además ellos son dueños de los derechos uh-huh, uh-huh. de transmisión. Entonces cualquiera que pretendiésemos utilizarlo, pues no podríamos. Tenemos que pagar derechos de la misma, ¿no? Sí, no, claro, imagínate, la verdad es que tiene ese plus este documental, pero como yo te decía, el hecho de que investigaran y le preguntaran al director de escena, el recordar esos momentos que trabajó con Paco Stanley, ese día cuando fue asesinado, y todo lo que se dijo, todo lo que se especuló, los que eran en ese entonces los que estaban pues gobernando el país, o sea, de verdad que hicieron un trabajo. Yo no sé, Gus, a ti ¿qué te pareció? Pero yo ayer con el primer capítulo, o sea, de verdad me pareció un trabajo extraordinario el que hicieron. Quizá a la familia, bueno, logras entender que pues no le gustó mucho, ¿no? El hecho de que se vaya a exhibir lo que realmente pasaba, porque lo hemos dicho muchas veces, si vas a hacer una serie, vas a documentar algo sobre algún personaje importante, tampoco puedes ponerte una venda en los ojos, o sea, el público tiene memoria, el público sabe, y tampoco puedes dejar como al santo aquí, ¿no? Como no lo puedes poner en un altar, porque pues no, todos tenemos contrastes, todos tenemos vicios, adicciones, problemas, pues debilidades, todos somos seres humanos, entonces detallitos, entonces el hecho de que pues se mencionen en este personaje que fue, además qué personaje tan importante para la televisión, el señor Paco Stanley, creo que es importante saberlo, es importante conocer la historia, aunque sí, también pues desafortunadamente a la familia no le va a gustar mucho, ¿no? Esta situación. Son